Es una agrupación de padres y tíos abuelos que defienden el derecho de los niños. Estoy con Fernando Taborda y estoy con Mauro D'Imperio, ahí lo pronuncié mejor y me corregí. Como dije el viernes pasado, este es un tema que a mí me llega por un amigo mío, por un abogado, que yo publicaba en Facebook cosas que yo sentía que eran injustas para las mujeres, y él me cuenta de todos estos testimonios, y muchos que creo que él ha defendido, de estos padres que sufren la separación de sus hijos por mucho tiempo, aunque ustedes no crean, no son meses, son años. Y escuché un testimonio que era de 9, 11 años, no sé si me era de Jorge, no recuerdo de quién. Y si nos ponemos a pensar la gravedad y lo que sufre ese papá y ese niño que está separado por años de este vínculo tan importante como es papá y mamá para todos, yo de verdad no encuentro forma de que eso después se recupere. O sea, porque entiendo que lo que se perdió, se perdió. Y entiendo que es gravísimo cuando ocurren estas cosas que son injustas. Y el dolor que debe ser para el padre, que un día, corregime, Fer, te digo Fer para que tengamos un vínculo relajado, porque es un tema muy sensible. Cuando a vos que te llegó una carta documento, ¿qué te llega? Un papel donde dice que supuestamente te acusan de un abuso hacia tu propio hijo. Esto no quiere decir que no suceda. A ver, hay muchos casos que son ciertos y se han podido demostrar, pero también existe los casos que no son ciertos y que el padre o esa mamá o papá jamás haría un acto semejante y es acusado injustamente. Así que bueno, los vuelvo a presentar. Fer, Mauro, gracias por estar. Acá hay dos compañeros más también, pero bueno, como somos muchos, nos vamos a mezclar palabras. Fer, primero, me gustaría que nos manejemos como si tuviéramos 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que me lo expliques recontra básico. No quiero mucho lenguaje técnico. Primero porque a mí me es más fácil y seguro que la gente que a mí me está escuchando también lo va a entender mejor. Quiero preguntarte, contame bien cómo nació esta idea de quién, si fueron todos ustedes o vos solo, ¿cómo nació esto? Buenas tardes, Variña. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia también. Nuestra asociación nace ahora en julio va a ser 9 años que viene trabajando. Y nosotros nacimos de la mano de otra asociación que ya venía trabajando en Buenos Aires, pues ya existían algunas asociaciones. Estamos hablando hace 9 años atrás, las redes recién se empezaban a masificar, pero todavía no era algo que lo tenía todo el mundo, que todo el mundo manejaba las redes sociales, ¿no? Entonces allí fue cuando empezó a eclosionar de poder ponernos en contacto y fue cuando se empezaron a fundar varias organizaciones en relación a esto y fue la forma en que nos pudimos empezar a poner en contacto papás y mamás y abuelos. En el principio eran todos hombres los que sufrían esta situación. Está bueno ahí, porque yo cuando lo conozco entiendo que es siempre masculino. No, hay mamás también. Hay mamás también, sí, hay mamás también que por diversas circunstancias, bueno, muchas veces se genera una guerra judicial, ¿no? Por diversos motivos, resentimientos, intereses económicos, bueno, la cuestión de no asimilar un fracaso en una pareja, fracaso si se quiere entre comillas, porque todos estamos para aprender, ¿no? Y para sacar lo mejor de algo que no funcionó. Y muchas veces en esa batalla judicial hay para personas que vale todo. Creo que esa es la mejor forma de resumir cómo se llega a esta situación y a estas instancias tan graves en donde, mienten hasta a tal punto de no importarle sus hijos. Me quedo con esto, vale todo. Vale todo. ¿Qué sería vale todo? Vale todo. ¿Qué es vale todo? Vale todo es hacer una denuncia falsa de abuso, es asesinar, mandar un sicario, tenemos casos. Hay dos casos que son muy conocidos en la prensa. Uno de Marcos Wenchul, que fue acá en Rosario, que lo asesinaron. Estaba condenada la expareja y la pareja actual de esta chica, que era la expareja que estaban peleando por la tenencia, ¿no? Fue asesinado a la salida de un gimnasio
por Echesortu, en Rosario. Sí. Quizá, ahí está, ahí lo ubicaste. Me parece que sí, era muy amigo de un chico que conozco, sí. Y estaba vinculado a la actividad de los gimnasios. No sé si no era profe. Era profe. Era profe, me parece, sí. Así que bueno. Un besito a Marquitos Rojas. Y después hubo otro caso también en Buenos Aires, un papá que se llamaba Domingo Espósito, que también le habían traído a su nena acá a Argentina. Eso, perdóname, ¿eso se comprobó? ¿Qué se comprobó? Que asesinaron a Lo de Rosario sí. Lo de Rosario sí. Lo de Buenos Aires estuvo presa un tiempo la mujer esta, pero había muchas influencias económicas y políticas. Y creo que finalmente salió. Quedó ahí medio en la penumbra. Pero lo mataron a la salida de los tribunales cuando él ya tenía dada la tenencia de su hija para volver a España. ¿Por la tenencia única de un niño? Muchas veces sí, a veces hay otras cosas, ¿no? Pero mayormente es la guerra por la tenencia, sí. Sí. Sería muy difícil compartir los días. Yo soy separada. Parece que para... Mis hijos están con el papá hoy. Claro. ¿Tan difícil es eso? Y nosotros tenemos la resistencia del colectivo feminista, que se opone a la tenencia compartida en general, ¿no es cierto? ¿Por qué se opone? Hay mandatos que se siguen manifestando hoy en día, de que la mujer tiene que asumir el cuidado de los hijos y el hombre tiene que pasar una cuota alimentaria y visitarlos. Uh-huh. Esto está cambiando, ya incluso está cambiando la legislación y también en la sociedad. Por eso es que también surgen estas asociaciones, porque aparecen los padres que queremos ser responsables. ¿Qué es lo que pasaba hace 20 años atrás? Se separaba una pareja, el hombre hacía su vida y ni se acordaba que tenía hijos. Uh-huh. Y esto ya fue cambiando. Entonces hoy en día, ¿qué pasa? Hay padres que quieren ser responsables y quieren participar y opinar. Y muchas veces los conflictos post-divorcio vienen porque vos querés opinar. Y vos decís que eso a algunas mamás, por supuesto, siempre no estamos generalizando, siempre estamos hablando de algunos o algunas. Sí, porque a veces es a la inversa también. A veces a la inversa que ¿sí? Hay padres que también se quieren apropiar de los hijos o quieren tener la única palabra en la crianza de sus hijos. Pero qué gran desorden psicológico tenés que tener, se me ocurre a mí, ¿no? Porque todo el mundo entiende, por más que no estés de acuerdo, si te separás es por algo, y no estés de acuerdo con las cosas de tu ex, o mirá lo que te digo, hasta que puedas llegar a odiar vos a tu ex. A veces te puede pasar, no lo voy a negar. Pero de ahí que no podamos reconocer que es tan importante mamá o papá, eso sí, siempre descartando la situación de que el abuso sea verdadero, ¿verdad? No, estamos hablando que en nuestra asociación no todos los casos son abuso. Primero eso. Ajá. No vamos a decir que todos los casos son abuso porque no es así. Hay una gran mayoría, la mayoría son papás que están peleando por ver a sus hijos o por su tenencia, por diferentes motivos, porque a veces también hay descuidos de las madres o de los padres. A veces, ¿qué pasa? A veces hay tenencias compartidas. Te digo algunos casos que se repiten en mujeres. En mamás. Hay tenencia compartida y entonces la mamá se muda. Y entonces ahí el papá se apropia de los hijos porque cree que le corresponde su derecho a mantener a su hijo en su centro de vida. Que en realidad le debería corresponder. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? La ineficiencia de la justicia en poner la dureza que corresponde, ni más ni menos, hace que las partes tomen sus propias decisiones en favor y muchas veces de manera egoísta. El egoísmo es el padre de casi todos los males. Uh-huh. El egoísmo y yo estoy convencido de que muchas veces la falta de empatía es un trastorno psicológico y nuestra psicología todavía no llegó a ese nivel. Uh-huh. Pero ya va a llegar, no sé cuándo, pero va a llegar en ese nivel a la conclusión de que la falta de empatía por el prójimo es una disfunción psicológica. Pero será también empatía, porque se me ocurre a mí pensar, cualquier persona con sentido común y en su sanidad tiene que saber que mamá y papá son importantes. Claro, pero entonces yo tengo que saber que si yo a mis hijos les saco a papá, ellos van a sufrir. Claro, pero eso vos lo decís porque venís de una familia constituida, con ciertos grados de instrucciones. No. Yo vengo de una familia que es un caos.
Bueno, pero has podido construir algo a partir de esa experiencia negativa en algo positivo, sí. Bueno, es seguramente. medio como te ha pasado a vos, me parece, ¿no, Fernando? Porque yo quería hablar con vos Claro, y preguntarte cómo había sido tu historia. Y sí, después porque algo nosotros charlamos antes de encontrarnos y él nos contaba que, bueno, vos tuviste que instruirte mucho en esto porque la justicia, como que lo vamos a tocar a este punto, me interesa mucho hablar de la justicia, qué pasa con la justicia, que son tiempos tan lerdos que muchas veces en una cuota alimenticia que el nene tiene que comer o la nena tiene que comer, tardan 6 meses y este caso es de una amiga mía. Entonces, no es tan difícil. Pongamos un número, señor, que en este caso correspondía al señor, porque ya, bueno, habían pactado ser ama de casa. Bueno, estos son acuerdos que cada familia no son generales, son puntuales. sí. Entonces, esta señora no trabajaba el señor, era el proveedor del hogar, 6 meses sin pagar cuota alimenticia. Todos los amigos estamos ayudándola. Claro, eso es 3 una hijas tiene. cosa, ¿Qué le pasa a la justicia? una cosa de locos. Sí, la verdad que la justicia, bueno, en primer lugar está abarrotada de casos. Hay muchísimos casos, en primer lugar. Pero eso no exonera de su responsabilidad y que se tendrían que sentar muchas veces los operadores de justicia a generar mecanismos, metodologías y protocolos que puedan agilizar los procesos. Ujú. Porque, por ejemplo, hoy en día no tenemos una justicia activa y proactiva en defensa de los derechos. Ujú. La justicia de familia mucho menos, porque está basada en ciertos principios de que tiene que resolver lo que piden las partes, ¿m? Y que tiene que tener el menor grado de intromisión dentro de la familia, ¿no? Esto tiene, bueno, su fundamento, lógicamente. Pero ¿qué sucede cuando los abogados plantean un proceso ordinario en vez en una cuestión que es de urgencia? Hay un error, por ejemplo, del abogado y hay un error de la justicia, Ujú. ¿no es cierto? Perfecto. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque Decime. en el caso de tu amiga, posiblemente el abogado, pasado un mes o 2 meses, tendría que haber planteado una medida cautelar y seguramente no lo hizo. No, Ahí desconozco. claro. Entonces hay que conocer algunas herramientas Ujú. jurídicas que los abogados calculo que las deberían conocer porque tienen su título. Supongo que sí. Y a veces no las hacen. Por supuesto que el planteo de ciertas cuestiones tiene un costo más elevado que lo convencional o que el proceso ordinario, como todo, ¿no? Como toda Bueno, porque de cuestión eso, de trabajo. eso quiero preguntarte. Volvamos un poco a tu testimonio. A vos contanos cuál es tu historia. Bueno, yo me junté con la madre de mi hija. Ella era de Paraná, Entre Ríos. Convivimos acá en Rosario. En un interín que estábamos medio separados y hubo una especie de reconciliación momentánea, ella quedó embarazada. Ujú. Lo cual, bueno, dio su sospecha de que realmente fuera en principio que estuviera embarazada y demás. ¿Vos sospechaste? Claro, Ah. yo sospeché que me decía que estaba embarazada y que no era cierto, Ujú. porque además nos habíamos cuidado. Ajá. Son cuestiones íntimas, pero bueno, tengo que contarla para que la gente Sí, la entienda crear el contexto. y no piense que son suspicacias machistas, Ujú, ujú. sino que está basado en hechos o situaciones reales. O sea, bien, pasemos en limpio. Bien. Cuando vos tuviste relaciones con la mamá de tu hija, siempre te cuidaste. Nos cuidamos en esa ocasión que habíamos estado peleados y fue un solo encuentro además. Bueno, entonces, bueno, a partir de ahí, ella cursó su embarazo en otros lugares donde ella estuvo trabajando. ¿Estaban Y separados o juntados? Ahí? estábamos O sea, separados, pero bueno, yo mantenía la relación porque yo en parte le creía y también me quería ser responsable y quería saber cómo se iba desencadenando esto, ¿no? Así que además, bueno, yo no la quería dejar de ninguna manera tampoco, si se quiere, desamparada, porque ella estaba, si se quiere, sola acá en Rosario. Porque, bueno, ella estaba bastante desvinculada de su familia natal porque venía con problemas familiares bastante complejos también. Ujú. Así que, bueno, después a los 5 o 6 meses más o menos volvimos a convivir. Y bueno, y ella se adelantó el parto que tuvimos a nuestra hija, bueno, y más o menos estuvimos hasta que nuestra hija tuvo 1 año, hasta que ahí ya nos separamos y ella entonces se volvió a Paraná. ¿Quién toma la decisión de separarse?
Era algo que ya la convivencia no caminaba, entonces fue como una decisión ¿De los dos? que se tenía que dar. Si se quiere, sí, si se quiere fue de los dos, sí. Oh, ¿estuvieron de acuerdo? Bien. Sí, fue lo que surgió de ese momento, ¿no? Ujú. Lo que surgió de la convivencia, lo que surgió que no funcionaba. Y bueno, cuando se fue a Paraná, ella no me decía dónde paraba. O sea que yo no sabía cuál era el paradero de mi hija. Y después, bueno, también me hacía pagarle el mantenimiento del celular y yo la llamaba para saber cómo estaba mi hija y tampoco me lo atendía. Cuando la iba a ver, la tenía que ver exclusivamente en la terminal, yo no sabía. Entonces, bueno, empecé a iniciar procesos para tener un régimen de visitas. Y en principio, bueno, llegamos a un acuerdo medio forzado que ella tenía que traerla un fin de semana. Yo pagaba todos los gastos, ¿no? Pero ella la traía un fin de semana y al otro fin de semana iba yo a Paraná. Hasta que ella encontró una pareja y a partir de ahí empezó a incumplir este régimen de visita que estaba acordado. Entonces se iniciaron procesos por impedimento de contacto también y para el cumplimiento del régimen de visita. Hubo muchas denuncias de mi parte hacia ella hasta que logré una sentencia penal por impedimento de contacto que la obligaba a provisoriamente a dejarme ver a mi hija durante 3 meses hasta que mientras tanto en esos 3 meses la justicia de familia debía fijar un régimen definitivo. Ujú. Entonces, lo que sucedió ahí, que cuando se estaba por terminar esos 3 meses, ahí me hizo una denuncia de abuso contra mi hija. Ujú. ¿Qué sentiste ahí? Y la verdad que yo ya estaba en parte con las asociaciones y estaba enterado que existían estos tipos de casos. O sea que me estás diciendo que en algún lugar estabas como No, pará. prevenido. No. Yo sabía que existía, pero cuando había padres que me contaban esto, me costaba creerlo. Es más, como que trataba de no vincularme tampoco con esa gente, porque digo, a ver si son verdaderos abusadores. Claro. No lo creía, como Sí, que sí, no sí, lo creía. sí, algo, Es más, sí, raro. yo estaba esperando que a mí me hiciera una denuncia falsa de maltrato. Ujú. Y no, me hizo la de abuso. Así que bueno, a partir de ahí fue todo muy difícil. Ella nunca la llevó a la nena a las pericias. Y el proceso duró 1 año. Mientras eso te tienen bastante entretenido con que el fiscal tiene hasta 2 años para investigar una causa penal. Y los abogados te dicen, bueno, pero no lo molestemos demasiado al fiscal. Dejémoslo pastorear, el término que se usa. Ah, sí, mira. Investigar, y a todo pastorear. esto para 1 año, 2 años. Claro, y la vos justicia, queriendo ver la a tu justicia hija. de familia Y te el juez dice... pastorea. El fiscal. El fiscal Claro. pastorea. Y el juez de familia te dice, nosotros no podemos resolver nada, te lo dice pero no te lo escribe. No podemos resolver nada porque hasta que no se defina esta situación grave, por supuesto nosotros no te podemos habilitar para que vos veas a tu hija. Tampoco me pusieron en ningún momento con alguna trabajadora social, algún intermediario. Sí, eso más adelante fue. Ah, Ni siquiera yo tuve nunca ninguna restricción hacia mi hija. O sea que yo podría haber ido. Lógicamente yo me la autoimpuse a la restricción porque sabía que si iba me iban a denunciar. claro, iba a ser peor. Iba a ser peor. Claro. Yo ya estaba asesorado en todo este tipo de cuestiones y fue cuando comencé a estudiar. Yo ya había estudiado algo de derecho y empecé a estudiar de manera autodidacta. Ujú. Tal es así que hoy en día tengo como 30 diplomaturas. ¿Y tu trabajo cuál es, en realidad? Yo vendo insumos para el campo. Hoy en día también ya tengo otras diplomaturas que son auxiliar criminalística, perito judicial, Todo por esto. investigador privado. ¿Fuiste motivado por esto? Y en principio te diría que sí, en principio te diría que sí, porque uno se tiene que convertir, me tuve que convertir en investigador privado, Qué loco eso, ¿eh? y meterme en asentamientos irregulares para ver dónde estaba mi hija. Mirá vos. ¿Qué hubiese pasado, Fernando, si vos entrabas en depresión, por ejemplo? Y estuve en depresión. ¿Quién te hubiese defendido? ¿Qué pasaba? Y lamentablemente tiene que salir uno solo porque los amigos, la familia muchas veces no te entienden. Hay parte de familia que también toma posición de género. Entonces la gente que te conoce sí sabe que vos sos incapaz de hacer una cosa así, pero bueno, empiezan dudas. ¿Por qué la justicia en tanto tiempo no lo resuelve? Claro.
¿qué es lo que pasa? ¿Vos estás haciendo? ¿Le estás pasando cuota alimentaria? Entonces es como que tenés que, si hablas con alguien, tenés que empezar a rendirle cuentas. Mira, yo te voy a contar De un todo. dicho feo lo que voy a decir, ¿eh? Pero cuando yo contaba, decían, y bueno, alguna, ¿viste? Horrible lo que dijo, ¿eh? Y bueno, pero seguramente no le pasó la cuota alimenticia. Y vos decís, mirá, entonces, ¿por qué no te pasan la cuota alimenticia? Vos le clavás una denuncia de abuso. Claro. Sería ese el mensaje. Bueno, en mi caso ya había cuestionamiento porque Que no está bien, ¿eh? Si hay que pasar la cuota y no se cumple, no está bien. Claro. Pero no me parece relación. Claro, ¿Se entiende no. lo que estoy planteando? No, es que no es un derecho, una contraprestación. Claro. ¿Ah? A veces se plantea mal, muchas veces en el derecho de familia. Hay muchos padres que lo plantean mal, hay muchos padres que los negocian y hay muchas madres que los negocian a los hijos. Si no me das tanto, ¿Son no asesorados los ves. por abogados? Lo que pregunto es, ¿vos sentís que en algún lugar a tu ex mujer, compañera, un abogado de ahí salió esta idea? Mira, es posible. Te cuento por qué. Porque se empezó a cuestionar en cierto momento la tenencia de mi hija porque había algunos problemas de salud donde la madre, a mi entender, no la hacía atender bien. Tal es así que hubo algunas confusiones de salud que, bueno, a mí me hicieron encender alarmas de que la lleve a mi hija. También mi hija había nacido prematura, entonces necesitaba hacer estimulación temprana y la madre no la llevaba. Entonces yo también quería que la madre se ocupara de esas cosas que no la hacía. Ya que vos no podías hacerlo. Claro, entonces yo pedí la intervención del CONNAF, que es el Consejo de la Niñez de Paraná Entre Ríos. Y bueno, voy a hablar porque hay denuncias de esto en la justicia. Hubo denuncias y lo que pasó, se perdieron los expedientes de esas denuncias que yo denuncié al CONNAF y connivencia de abogados del CONNAF. Así que voy a aprovechar para decirlo ya que me embalaste. Entonces yo hablé en principio con asistentes ahí del CONNAF, en donde yo le comentaba toda esta situación y me trataron de ignorante, en primer lugar. O sea, lo primero que sufrí en vez de una ayuda fue un maltrato. Entonces, bueno, me apersoné y les comenté mejor la situación, les hice saber que estaba bastante bien instruido, que conocía las leyes, que conocía el marco a través del cual ellos tenían que intervenir, porque ellos después me decían, no, porque nuestra función es asistencial. No, está equivocado, porque la función del Consejo de la Niñez es estar enmarcado en la ley 26.061, que es la ley integral de niñez. No es solamente la función asistencial, o sea, asistencial de llevarle alimento a alguien que está en un asentamiento irregular. La función del Consejo de la Niñez es mucho más amplia, atender todas las necesidades de los niños que puedan surgir. Bueno, en función de eso la citaron a la madre, hubo un montón de grabaciones de todo esto, porque yo a partir de ahí me empecé a convertir en investigador y empezar a grabar muchas cosas. La citaron a la madre, bueno, después me entrevisté con un abogado y ese abogado me dijo, mira, dice, nosotros no vemos indicadores de peligros para tu hija. Le digo, bueno, por lo menos te dijo dónde vive. Sí, me dijo dónde vive, ¿cuál es la dirección? Me dio la dirección, que era la dirección de la madre, o sea, de la abuela de mi hija. Le digo, pero esa no es la dirección de ella, esa es la dirección de la abuela de mi hija. Ella no vive ahí. Yo todavía no sabía porque me ocultaban la dirección. Y la justicia tampoco nunca hizo nada para que yo pueda enterarme de la dirección donde vivía mi hija. Bueno, y después me enteré que mi abogado se había encontrado con una abogada que supuestamente le estaba por agarrar el caso a la madre de mi hija, que después se lo agarró, que era hermana del abogado del Consejo de la Niñez de Entre Ríos. Entonces allí hubo una connivencia que no debería haber existido, por lo cual 2 hermanos abogados del Consejo de la Niñez de Entre Ríos, uno que atendía ahí, le derivaba casos de manera particular a su hermana, que era abogada. ¿No es cierto? Bueno, cuando yo me enteré de todo esto, obviamente, y que estaba denunciado, todo lo denuncié penalmente. Después esos expedientes se perdieron. Nunca llegó a nada, ¿no? Pero sí sirvió para abrir mucho los ojos a la jueza de familia, porque dijo, ¿cómo? Y le empezaron a cerrar otras cosas. Bueno, bien. ¿No? Entonces, bueno. Una luz. Claro. ¿Encontraste ahí? Claro, encontré, digamos, un punto de conexión que a mí me permitió encontrar un hilo de la madeja. Así que bueno, yo no puedo asegurar de que haya, porque
tendría que tener una grabación para poder demostrarlo, pero quedó una duda de si no hubo una connivencia y si no hubo un asesoramiento jurídico. Sí, por ejemplo, sabemos que en Buenos Aires ya están detectados asociaciones ilícitas y grupos de psicólogas que se dedican un poquito a hacer este trabajo. No entiendo lo que decís. No entendés. ¿Cómo un grupo de psicólogas? Sí, bueno, hay psicólogas que se repiten en varias causas judiciales de abusos, con un mismo modus operandi. Es decir, aparecen las madres que llevan a los niños a estas psicólogas, los niños van un tiempo a la psicóloga. ¿Son derivados por alguien? ¿O justo caen? Y eso únicamente se podría saber si uno hace una investigación penal, ¿no es cierto? Habría que pinchar teléfonos. Eso no lo puede hacer un particular, lo tiene que hacer la justicia. Bien. Pero bueno, hay contactos, hay nexos que hacen sospechar. ¿Eso que se hace todo al final de todo este recorrido? ¿Hay plata? Y hay plata en todo esto, por supuesto. Son asociaciones ilícitas. En España se han logrado desbaratar asociaciones ilícitas de esta naturaleza. Qué locura. Acá en Rosario tenemos algunos nombres sueltos, nada más. Sí, no los demos No, por no, dudas. no. Sí. No, por supuesto no podemos asegurar. Pero bueno, empieza a haber algunos nombres sueltos. Pero es bueno saber que existe. Sí, exactamente. ¿Cuántos años tiene tu hija hoy? Mi hija hoy tiene 10. ¿Cuánto tiempo estuviste sin verla? Y yo estuve alternando. Hubo tiempo durante ese... Yo estuve un año hasta que se archivó la causa y después medio año más hasta que el juzgado de familia me reactivó el régimen de visita. Pero no fue fácil, porque tuve que hacer denuncias en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tuve que hacer denuncias a jueces y fiscales por sus ineficiencias y por errores formales de los expedientes, por demoras injustificadas, por no haber activado los expedientes, denuncias administrativas en la Corte de Entre Ríos, y estuve a punto de hacer una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué estuviste a punto y no lo hiciste? Porque me instalé una semana en Entre Ríos de vacaciones. O sea, yo estaba de vacaciones, pero no estaba de vacaciones. Me tuve que instalar allá. Iba todos los días a la corte, a la oficina de la corte, donde estaba la denuncia administrativa. Y en un momento logré sacar el expediente. Lo llevé a un escribano. Los escribanos no me lo querían constatar al expediente. Hasta que conseguí uno que me lo constató. Le digo, bueno, a la tarde vengo a buscar. Yo tuve que llevar las fotocopias, ¿no es cierto? Para que constate la veracidad y sella todo, ¿no es cierto? No sé si sabes cómo es el mecanismo. El procedimiento, sí. Bueno, y a la tarde me llamó el escribano y me dijo, yo no te puedo hacer esto. Yo, ¿cómo que no me lo puedes hacer? Si a la mañana tu secretario me dijo que me lo ibas a hacer. Así que, bueno, tuve que apercibir al escribano, que si no me lo hacía lo iba a denunciar en el colegio de escribanos. A todo esto yo haciendo un trabajo de pinza con abogados en Rosario, abogados en Buenos Aires y abogados en Paraná, para que vos te des una idea. El desgaste yo no sé si podría ser emocional, económico, claro, psicológico, y de toda naturaleza. Debería defenderte la justicia y no hacerlo vos. Y mientras tanto a veces no sabes cómo está tu hija y en qué condiciones. Además, cuando a vos te hacen una denuncia de abuso, el fantasma que recorre en tu cabeza es: yo no abusé a mi hija, ¿si la abusó otro? Pero a tu hija le hicieron pericias, no, me dijiste. A mi hija después le hicieron una entrevista, el equipo técnico completo del juzgado de familia, y en esa entrevista mi hija dijo que la madre le daba monedas para que ella dijera que yo le tocaba la cola. Eso está escrito, para que tengan idea. Yo lo leía y no lo podía creer. Dios mío. Ahora que tu hija tiene 10 años, ¿qué se le dice? ¿Se le cuenta esta historia? ¿Qué ella debe preguntar? Mira, ella hace unos años me preguntó algunas cosas. Y es difícil, porque uno tiene que buscar el equilibrio entre decirle la verdad, no crearle una mala imagen materna, porque eso también le hace daño, y bajárselo a su edad. Sí. Así que yo le dije, bueno, y lo que me llamó la atención y me rompió, digamos, el corazón es que
ella no había sido consciente prácticamente de que nosotros habíamos estado separados. Para ella era casi habitual el hecho de verme esporádicamente a veces. Aunque yo estuve alejado de ella, como te decía, bueno, un año fue lo más largo. Y ahí interín a veces la veía en el jardín. Logré una orden en su momento para que también me dejaran verla en el jardín, que es otro tema también. La super remaste. Y después, también iba muy bien la relación con mi hija, yo ya la traía a Rosario, todo perfecto, y me hizo una segunda denuncia de abuso también. Ah, mira. Así que esa denuncia, vino acá a Rosario, esa denuncia se archivó rápidamente porque no tenía el más mínimo fundamento. Así que, bueno, esa segunda denuncia fue también, yo no me la esperaba. Porque vos decís, bueno, si ya te podés esperar cualquier cosa. Sí, pero no. ¿Y ahora, por ejemplo? Sí. ¿Te podría pasar de nuevo? Espero que no. Espero que no. Pero por ejemplo, vos, enfrente de la justicia, vos ya demostraste que esto sí. es falso. Sí, yo hoy en día tengo, bueno, un régimen de visita que puedo ver a mi hija todos los fines de semana, incluso si ¿Podés viajar? Puedo viajar ella? entre semana también, por una cuestión, lógicamente, de dinero y de tiempo, no puedo ir. Por supuesto. Pero sí, hablo diario con mi hija por WhatsApp. También, sí. Bien. Ahora que vos lograste, Fer, ordenar todo esto, se me ocurre que cuando te hacen tanto daño tiene que haber alguna compensación, y no hablo de dinero, hablo de, no sé, bueno, si una acusación semejante, tiene que haber cárcel, tiene que haber, no sé, algún trabajo comunitario, alguna situación, porque entonces quiere decir que yo voy, ahora agarro, bueno, no sé, me levanté rara yo a la mañana, voy y le hago una denuncia a mi exmarido. Sí, yo te digo todo lo porque, no sé, me levanté rara. Y la justicia me cree. Si yo te digo, Bariña, hasta dónde llegué investigando todo esto, mañana aparezco en un zanjón. Pero te voy a decir algo. Lamentablemente, el delito de falsa denuncia requiere ciertos requisitos, por ejemplo, que vos estés imputado, para que encuadre. Ajá. Como yo no estuve imputado, no encuadra. Vamos a explicarle bien, ¿qué sería estar imputado? Estar imputado significa que el juez encuentra una serie de elementos como para iniciarte un proceso judicial, propiamente dicho, ¿no? Porque también el proceso empieza en el momento que te hacen la denuncia, pero el proceso propiamente dicho es cuando vas a juicio. Entonces allí es porque hay algunos elementos que se empiezan a evaluar seriamente. Porque hay algunos elementos que hacen pensar que el delito existió y otros que hacen pensar que podés ser el culpable vos. Uh-huh. Como yo nunca llegué a esa instancia, yo nunca estuve imputado. Pero sí hubo un montón de elementos de otra naturaleza que, bueno, que demostraron, incluso desdichos. Yo también he dejado como prueba, por motus propio, celular mío en las fiscalías de Paraná, Entre Ríos, para que los investiguen peritos informáticos. Uh-huh. Y donde ahí hay mensajes de texto de la madre que me dice, no, pero me equivoqué, pero... Bueno, y el fiscal Abraham dice que no hay elementos para investigar el delito de falsa denuncia. Yo te quiero preguntar, ¿cómo sabés vos, ahora por ejemplo que demos los números, van a dejar todos sus datos, mañana cómo sabés, viene una persona y realmente es abusador, realmente en este caso lo es, y se acerca a ustedes, porque bueno, ustedes hicieron ya todo un camino, acercarse a ustedes a lo mejor lo limpie de alguna manera. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo averiguan si? ¿Me explico la pregunta que hago? Porque puede pasar, ¿no es cierto? Que estratégicamente un abusador que se ve en problemas, que va a estar descubierto, se acerque a ustedes para cómo estar encubierto. ¿Viste? Estoy tranquilo porque estoy con ellos. Sí, no, nosotros no damos protección, si se quiere decir esa palabra, a ningún caso particular. Pero después nosotros también pedimos vista de los expedientes. Les decimos a las propias partes que las traigan, porque obviamente acceso a los expedientes penales solamente tienen las partes si están imputadas. Uh-huh. Y los abogados, o sea, es muy difícil acceder a los expedientes penales. Para que vos te des una idea, yo mismo acceder a mi expediente penal
Nunca pude acceder. Accedí porque cuando hice la denuncia administrativa contra los jueces y contra los fiscales, se sacaron copias y se armó un expediente administrativo. Entonces yo pude acceder al expediente administrativo y ahí fue cuando me enteré todo lo que había en el expediente penal. Pero si no, tampoco... Claro. Si vos no estás imputado, lo que te dice el fiscal te dice, acá no hay nada. Sí, hay una denuncia. Si quiere te dice que tenés una denuncia. Porque si no te dice, no hay nada suyo. Porque vos no estás imputado. Es muy difícil lo que me contás, ¿eh? Es muy complicado, es muy complejo. O sea que ni siquiera tenés derecho como se quiere, a defenderte. Porque no sabés qué es lo que ha dicho la otra parte. Claro. Es más, hay muchos papás que dicen, no sé, tengo una restricción y no sé por qué, no sé de qué me denunció todavía. Si a alguien le sucede esto, ¿qué abogado tendría que acudir? ¿A qué rubro, digamos? Penalista. Es penalista. Es penalista, sí. Y dentro del penalista, ¿hay como más especialistas en este rubro? Y en abuso sexual. En abuso sexual infantil. Infantil. Sí. ¿Y los hay acá en Rosario? Hay que tener ese conocimiento. Y sí, porque tiene muchos... Pocos. Para que vos te des una idea, una causa así va en relación a tus ingresos. Los abogados te cobran en relación a tus ingresos, vamos a decir la realidad, ¿no? Y un abogado te puede estar cobrando 200.000 pesos para defenderte una causa así. ¿Y si no los tenés? Y si no los tenés, tenés que ir a defensoría penal, gratuita y rezar. Y rezar. Mirá vos. El vínculo con tus hijos depende de dinero y de rezar. Así es, sí. Sí, hay gente que ha perdido vehículos, propiedades por esto. Y yo porque llegué a tener en un momento un vínculo excelente con mi abogado. Tuve que cambiar varias veces de abogado hasta que encontré uno que me trabajaba bien, que después se mudó a Córdoba. Pero trabajamos muchos años, pero él me comentó, acá hay abogados que ven que vos tenés un auto 0 kilómetros y te piden el auto para defenderte de causas así, abuso sexual agravado por el vínculo, y te negocian el expediente y no te lo dejan, lo tienen arriba de la mesa y te lo muestran y no te lo dejan ver. Por favor. Existen ese tipo de cosas. Jugando con la emoción humana. Se juega mucho con la emoción humana. Por eso uno de los consejos que nosotros le damos a los padres es que si están tranquilos que ellos no han cometido el delito, no se dejen manipular la emoción con la cuestión económica de los abogados. Porque muchas veces sucede. Yo no quiero hablar mal de todos los abogados. Estamos hablando de que existen. Algunos. Algunos. Como todo. Como todo. Como en todos como lados. En todo rubro. Como en todos lados. Como en todo rubro.